Vamos. La guía de hoy, jóvenes, se trata de inferencias léxicas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa inferencia léxica? Es lo mismo que correferencia. En muchos textos, nosotros cuando escribimos, y los autores también cuando escriben, todos los emisores, tratan que el texto sea lo más comprensible posible, ¿ya? Lo más comprensible. Y eso se basa en que tenemos que tener unos elementos mínimos que son la coherencia y la cohesión. ¿Qué significa que un texto sea coherente? Que el texto, si tú estás hablando, por ejemplo, le estás hablando de los gatos, significa que todo el texto va a hablar de los gatos. Si pusiste el título de los gatos, no puedes meter ahí a los perros, ¿ya? No puedes, porque faltaría la coherencia. Si el título fuera los gatos y los perros, obviamente que sí el texto podría tocar temáticas que fueran del texto de las dos temáticas. Pero la coherencia se refiere con eso, que si nosotros hablamos de un tema, el tema de principio a fin tiene que estar comprendido en el título o en la idea central. No podemos combinar temas. Eso es la coherencia de un texto. Y la segunda característica que es absolutamente, que tiene que estar en un texto, es la cohesión. ¿Y qué significa esto de la cohesión? Significa que el texto esté bien hablado, bien hilado, que no hablemos como los indios. Yo Carolina, no, yo Carolina, no. De esa manera no, que tenga con los conectores, que estén las formas apropiadas de usar el lenguaje, usada, que también pueden ser los temas incluso de ortografía, los signos de ortográfico, la forma de decir las palabras, no ponerlas tal vez usando los conectores, usando la correferencia, etc. Tanto en la correferencia, perdón, tanto en la coherencia como en la cohesión está esta técnica que nosotros vamos a ver, insistimos, con los textos literarios, vamos a ver cómo se da esta correferencia. Porque, como digo, los autores y nosotros también, el texto no se escuche ni se lea en forma pesada, en forma complicada, tratamos que no se repitan mucho las palabras. Y para no repetir mucho las palabras, nosotros usamos diferentes técnicas, que se las voy a explicar ahora en forma, hay muchas. Yo les voy a explicar las principales para que la anotemos después en la guía. Esto mismo que yo le estoy explicando, así de manera, no sé si es suficientemente claro, pero lo vamos a leer luego en la guía. ¿Qué significa esto de conferencia léxica? Como su nombre lo indica, es una forma de referencia conjunta o simultánea. En un texto se produce correferencia cuando dos o más unidades de la cadena sintagmática, es decir, de la oración, hacen referencia a una cosa. Cuando, no sé si ustedes han escuchado la expresión, no quiero ser autorreferente, ¿ya? Auto significa por mí mismo, ¿no es cierto? Automóvil, es que yo lo manejo por mí mismo. ¿No es cierto? Autodidacta, que yo aprendo solo. Auto. No quiero ser autorreferente, significa que no quiero hablar de mí mismo. No quiero ser, pero voy a ocupar en esta ocasión una situación que me pasó en tal época. Ahí yo hablo de referencia, cuando hablo de mí, ese es mi referente. El referente de un tema puede ser, en este caso estamos hablando del lenguaje, ¿ya? Otro tema, por ejemplo, en química pueden estar hablando de elementos químicos.
el referente, los elementos químicos, ¿de qué hablamos? ¿Ya? Como veíamos la fusión referencial también. Por ejemplo, cuando dice aquí, cuando mi tía iba al mercado los sábados por la tarde, yo tenía que ir con ella para ayudarla a cargar los mandados. Caminábamos por calles bulliciosas, hostigados por borrachos y baratijeros. Esto de una obra literaria, ¿ya? Aquí yo nombro mi referente es mi tía, pero yo estoy hablando en primera persona. Mi tía. Luego, para hablar de ella, para ir con ella, no hablo, no pronuncio de nuevo tía, no, para que no suene pesado ni repetitivo. No uso tía de nuevo, sino que uso un pronombre personal que es ella, mi tía, ¿no es cierto? En vez de tía, y después caminábamos, ahí nos incluimos a los dos, a la primera persona y mi tía. Entonces no digo mi tía y yo. ¿Se fijan? Digo solamente el verbo que es caminábamos. Y en cada una de las marquitas que aquí les dejé en rojo, hay una correferencia. Correferencia que nosotros identificamos y podemos, en un texto corto, de 3 líneas, entonces no nos podemos perder mucho. Pero en otros que son de páginas completas o de más de una página, a veces los referentes se pierden, por eso tenemos que estar súper atentos. Y hoy día cuando desarrollemos la guía, tienen que estar súper ahí conectados, porque el referente puede a veces nombrar del tema central, podría ser del personaje principal, pero a veces nombrar de un personaje, hacer una referencia de un personaje secundario, incluso incidental, ¿ya? Podría haber o tocar una temática de algo, de un objeto central, pero después ver de algún subtema y hacer una correferencia de ese subtema. En este caso era personal, era de una persona, que era muy simple porque lo hacíamos con pronombre personal y después con el verbo para hablar de la tía y de la persona que estaba hablando. ¿Para qué sirve, no es cierto, la correferencia? Como lo he dicho. En relación con la coherencia, es que estas dos son las características esenciales, jóvenes, de cualquier texto, características esenciales. En relación a la coherencia, su función consiste en construir, sostener y desarrollar la integridad y la continuidad referencial del texto, unidad temática, es decir, que hable del mismo tema, lo que les explicaba al principio. Y respecto de la cohesión, la correferencia funciona reforzando la hilación sintagmática, es decir, cómo yo construyo mis oraciones. Nosotros en el español, en general, construimos con sujeto, predicado, complementos, ¿ya? De esa manera construimos nuestras oraciones. En el inglés es al revés. Vemos el predicado primero, pero nosotros decimos de quién hablamos. ¿De quién hablamos en el español? ¿De quién hablamos y qué es lo que hace ese sujeto? ¿Quién hablamos? Cuando ustedes, no sé si en la básica hacían esos análisis de sujeto, predicado, marcaban los núcleos, después veían complemento circunstancial del lugar, ese tipo de cosas es lo que se refiere a la cohesión, que esté bien hilada, no hablar como indio, bien hilada. Tipos de correferencia. Un tipo de correferencia es usar sinónimos. Consiste en el uso de sinónimos o cuasi sinónimos, al igual que en el caso anterior. Las unidades pueden ser oraciones completas, sintagmas o palabras. El uso de sinónimos, al igual que el de hipónimos o hipernóminos, se la voy a explicar con una imagen, ¿ya? Lo que es hipónimos, hipernóminos, se justifica estilísticamente para evitar las cacofonías, es decir, la repetición, y la repetición de palabras. Semánticamente permite entregar matices de sentido. Miren, acá un ejemplo, debería haberle puesto mejor aquí la palabra ejemplo. Cuando se dice, según estudios realizados por investigadores norteamericanos, las capas de hielo de Groenlandia y la de la Antártica se habrían fundido casi en su totalidad en el año 2100. Los científicos utilizaron, miren, fíjense acá, no quiere usar de nuevo la palabra investigadores porque no queda bien redactado a final de cuentas.
Es una manera para escribir bien, chiquillos, lo que estamos diciendo. Es una manera que nosotros tenemos que identificar cuando estamos leyendo y también cuando producimos textos, cuando escribimos textos, para hacerlo de manera correcta. Los científicos utilizaron una combinación de datos paleoclimáticos, un modelo climático y un modelo de las capas de hielo, para determinar el tamaño de la cubierta helada de Groenlandia durante el último periodo interglacial hace 129.000 años. Acá no se repite investigadores y también las capas de hielo, acá dijo las capas, le pusimos lo mismo, me equivoqué acá, chiquillo. Es otra opción, podríamos decir, la superficie, tendría que la superficie helada, podría poner. A ver, lo voy a ver si lo puedo cambiar. Espérense. Acá, espérense. Aquí me equivoqué, espérense. Acá, espérense. Acá con azul lo vamos a escribir igual, lo mismo, espérense. Vamos a poner igual, las superficies congeladas, vamos a poner. Congeladas. Usar otro término, ¿se fijan? En vez de repetir la misma, ahí hay un concepto que tiene varios términos, no solo una palabra, sino que es un complemento del nombre porque tiene las capas de hielo. Hay un sustantivo, preposición y otro sustantivo. En vez de poner las capas de hielo, acá pongo las superficies congeladas para determinar el tamaño de la cubierta. ¿Se fijan? Y acá, miren, donde decía acá, por ejemplo, al igual que el hiponóminos o hiperonóminos, ¿qué significa eso? Son una especie de sinónimos, pero tiene que ver con esto. Mira, los sinónimos en la silla, asiento, butaca, que uno lo tiene en su mente cuando te dicen, por ejemplo, silla, uno se imagina un mueble que sirve para sentarse, que tiene 4 patas, tiene una superficie que puede ser de madera, puede estar acolchada, puede, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y estos pueden estar más o menos en la misma familia semántica de la palabra del sinónimo silla, pero un hiperonóminos es la palabra donde se contiene la superior. Y aquí, mira, encontramos todos estos tipos de muebles, los closets, las mesas, los estantes, las repisas, las camas, todos aquellos son hiperonóminos, ¿verdad? Que son todo lo que corresponde, mueble, ¿no es cierto? Mueble. Ese es un hiperonómino que usted lo puede usar también para hacer una correferencia y cuando no quiere repetir una palabra. Lo mismo cuando, y el hiponómino, que de repente sirve o no, pero hiponóminos son las otras palabras, por ejemplo, que están dentro de las mínimas, cada una de las mínimas. De mueble tenemos silla, mesa, que están dentro de la misma familia de palabras, pero las repetimos. Si es apropiado, se puede utilizar. Más utilizamos en la correferencia un hipernóminos, porque así podemos, la palabra está contenida en ella, entonces nos sirve de sinónimo. En algunos casos nos podría servir de el hiponóminos. Otra forma de correferencia es la de los pronombres personales. ¿Qué significa esto? Que nosotros, la concordancia gramatical se manifiesta también en los pronombres personales, tanto tónicos como los tónicos, estoy hablando de yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿ya? Como los átenos sin acento marcado, el me, te, se, sus, ¿ya? Todos ellos. Mira, por ejemplo, vi por la ventanilla en un paso a nivel a una muchacha que fue una casualidad. Podía haber mirado tantas otras cosas y en cambio mi mirada cayó sobre ella. Como el primer ejemplo que les mostré. En vez de poner muchacha y repetirla, pongo ella, ¿ya? Si hubiera sido un muchacho, pondría él. Si hubiera sido la muchacha y yo, hubiera puesto nosotros. Y así.
¿ya? Con los pronombres personales. Que no era hermosa ni tenía nada de extraordinario. ¿Quién sabe por qué había reparado en ella? Aquí lo volvemos a usar para no repetir muchacha. Otro caso, que es con este pronombre átono. Átono que yo le decía, me, te, se, mes, ¿ya? Nos, os, que nosotros, perdón, que nosotros no usamos el vos, usamos el mismo del ellos, no usamos el vos de lo que usan los españoles. Nosotros somos una sociedad seísta y sin el vos. Pero cuando el tren pasó frente a la muchacha, en vez de mirar en nuestra dirección, se dio vuelta. Ese se refiere a muchacha. ¿Se dan cuenta? Se dio vuelta, porque ¿quién se dio vuelta? Ella. En vez de poner ella, nosotros ponemos este pronombre átono, que es se. Se dio vuelta para atender a un hombre que llegaba corriendo y le gritaba algo. Y ¿quién le gritaba algo? ¿El hombre o la muchacha? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién gritaba? ¿El hombre o la muchacha? Oh, igual se me está acabando. ¿Quién gritaba? ¿El hombre o la muchacha, chiquillo? El hombre. Muy bien, el hombre. Y ahí como es el hombre, le ponemos le, ¿ya? Un hombre que llegaba y corriendo y lee. Este lee, si a ustedes le hicieran identificar, que ahí lo vamos a ver en algunos datitos, se refiere a hombre y no estaría incorrecto si diera a muchacha, ¿no es cierto? No es a la muchacha, es a este hombre, a él. A este sería a ella, ¿no es cierto? A ella. Podría, porque también podría ser le de muchacha, pero hay que identificar exactamente quién es el que grita, ¿ya? ¿Quién, en este caso, quién es el que grita? Y como bien me dijo no sé quién, es el hombre. Y ahí ahora ustedes tienen que hacerlo en la guía, pero voy a preguntar primero, voy a dejar de compartir, así los veo un poquitito. ¿Qué significa la correferencia? ¿Quién me lo puede decir? ¿De qué se trata la correferencia? Que me lo diga así en términos simples, o lo que alcanzó a captar en estos minutos que le he comentado. ¿Qué significa correferencia? ¿Para qué usamos la correferencia? ¿Alguien pudo escuchar? ¿Cómo, profe? ¿Para qué usamos la correferencia? Lo que recién expliqué, en esto ya media hora casi. Media hora. ¿Para qué la ocupé? Para como referirse a algo o a alguien, ¿o no? ¿Ya? Eso está bien. La referencia es para referirse a algo y a alguien. Y la ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos que nombrarla varias veces a eso, algo, a alguien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chiquillos, para no nombrar de la misma manera a la persona o a la cosa? Cuando alguien me lo diga, cortamos y empezamos de nuevo, ¿ya? Cuando alguien me lo diga. ¿Qué podemos hacer para no repetir las palabras? Hoy nadie pudo... A ver. Bueno, lo vamos a revisar a ver si en la guía nos queda más claro. ¿Ya? Nos vamos a salir y volvemos al tiro. Hay 22 personas, espero que suban al tiro las 22. Ya, yo me salgo, cualquier cosita les aviso a través de la Loreto, si no funciona este computador, ¿ya? Vamos a salir y vamos a comenzar de inmediato, porque para que no nos quede a media, ¿ya? ¿Qué es lo que significa? Vamos a leerlo de nuevo. Vayan descargando la guía, chiquillos. Voy a salir, descarguen la guía y entren. Vamos a finalizar y volvemos.